Así vamos viendo el tema de hoy. Hilda, creo que tocaste. Ahí está. Ah, ahí está. Otra cosa que me olvidé decirle. Cuando termine la clase les voy a compartir un link de un video que hace el foco en los tipos de familia con respecto a la temática de adopción. Son casos diferentes de adopción en donde se van a encontrar con la temática de tipos de familia, pero solo desde el enfoque de adopción. Ejemplo de una pareja de hombre y mujer que adoptan un nene, el ejemplo de un hombre solo que adopta 3 chicos, que está muy buena y muy interesante. Un chico que ya adulto, que es adoptado y cuenta la situación de él. El enfoque en donde van hablando especialistas y comentando cómo es el tema de la adopción, que me parece que está muy bueno. Era medio larguito para compartirlo en clase y no las quería atosigar con información del tema sabiendo que tenían el trabajo para hacer. Pero después se los mando, debe durar 30 minutos. De última lo van viendo de pedacitos tranqui a medida que tengan tiempo, que me parece que está bueno la temática de adopción desde el punto de vista como cómo está abordado. Es como un repaso de los distintos tipos de adopción, hay muchos más, pero bueno, tiene un par de ejemplos de un par y está bueno cómo se mueve la adopción dentro de este nuevo contexto, ¿no? De que hoy por hoy un hombre solo puede ir y adoptar 3 chicos. Así que después se los voy a mandar, les voy a pasar el link para que lo puedan ver. Así lo miran a ver qué les parece. Bueno, estuvimos viendo esto de la familia, el recorrido histórico de cómo se van conformando y cómo fueron surgiendo estas nuevas familias. ¿eh? Hablamos de que antes se hablaba de familia como institución. Hoy se sigue hablando, pero mucho menos. Hoy lo que se habla cuando se habla de familia es que la familia es un sistema. Un sistema de relaciones, de intercambio, donde se pone en juego las relaciones desde los vínculos, con el afecto, con las funciones que una familia tiene que cumplir, y que a la vez este sistema también va a interactuar con otros sistemas. ¿eh? Pensemos que dentro de una familia cada uno no solo interactúa con la familia, sino que los padres en el laburo, dentro de la sociedad misma, los hijos en la escuela, los amigos, el novia o novio. Entonces se incorporan a la vez dentro de este sistema otros subsistemas que van a interactuar. Entonces ya no se lo ve solo como una institución, como algo cerrado, sino que se lo va a ver con un sistema en donde se propone que sea abierto, que para que su funcionamiento sea real y funcione y subsista, este sistema tiene que estar abierto a otros sistemas. No podría una familia sobrevivir desde el punto de vista sistémico si estuviera cerrada y participaría solo dentro de esa familia. Siempre tiene que interactuar o con la sociedad o con la educación o con el tema de lo laboral con otros sistemas más. Los sistemas cerrados son los que tienden a desaparecer, no cumplen con sus funciones. Una familia cerrada no terminaría siendo una familia. Pensemos en esto de desaparecer como desintegrar, como desarmar. No es que desaparecen así dicho literal, sino que no podrían funcionar. Entonces, como familia dejan de existir. Puede darse. Pensemos que y se sigue viendo esto de familias muy cerradas, en donde ponele, tienen alguna creencia religiosa o cultural, entonces no aceptan que la hija, por ejemplo, esté de novio con alguien de otra religión o de una cultura muy diferente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la hija lo tome o no, y si no lo toma, se va de esa familia. Entonces, de cierta forma, esta familia muere o desaparece porque ya no va a ser la misma, porque hay una integrante que ya no va a estar. A eso se refiere con los que, si los sistemas son muy cerrados y no se adaptan al contexto, terminan desapareciendo. Pensemos en sistemas, en casos de familias de cultura indígenas
estas culturas remotas en donde no aceptan la medicina, los avances tecnológicos. Muchas sobrevivieron y subsistieron igual como tal, y muchas otras fueron desapareciendo. A esto se refiere que con los sistemas, cuando son totalmente cerrados, tienden a desaparecer, no tienden a sobrevivir. Necesitan ir adaptándose a los nuevos contextos que van surgiendo. Como fuimos viendo, lo que era el modelo familiar fue cambiando y pasó a mutar de distintas formas, en donde no nos encontramos con una forma nueva de familia, sino nos encontramos en realidad con muchos tipos de familia. Esa es la nueva forma en que adquieren. La familia ya no es una sola, es una sola en función, pero con respecto a cómo se conforma esta familia, hay muchos tipos o muchas maneras de conformarla o constituirla. Se plantea, y esto se pone mucho en discusión, de que como que se abrió una crisis, como que hubo una grieta que produjo que esto cambiara. En realidad se toma como que sí hubo una crisis, pero entendiendo a crisis como cambio, como que a medida que fue cambiando la cultura, las personas también nos fuimos adaptando y fuimos cambiando, y que la familia como institución no quedó por fuera de esto, sino que también tuvo que adaptarse a las nuevas formas. Pensemos en el hombre rudimentario en donde prendía fuego con 2 piedras. Hoy por hoy, que existe el fósforo, el encendedor, el magic click y miles de maneras de prender fuego, no vamos a recurrir a la piedra. En su momento fue un recurso, hoy ya no es un recurso, excepto que, no sé, a lo náufrago terminemos en medio de una isla sin encendedor, sin fósforo y volvamos a utilizarlo. Pero a medida que la situación cambia, también cambia a nivel cultural, a nivel personal, y obviamente la familia no escapó a esto y se readaptó y se reconstituyó de manera diferente. Entonces a esto se refiere cuando se habla de crisis, de este cambio que se produce. Pensemos que cuando nosotros cambiamos algo en nuestras vidas, se produce cierta crisis, y no con esa connotación negativa, sino con este aspecto de cambiar. No sé, elijo un nuevo trabajo, a lo mejor siempre quise trabajar ahí, es un cambio que está re bueno, que siempre lo quise lograr, pero a la vez también conlleva una crisis, porque esto de adaptarme a lo nuevo y cómo me va a ir, y el miedo que me ve mal, que hay que caerle mal a alguien, no sé, miles de cosas se empiezan a poner en juego que produce que este cambio conlleve a una crisis. Pero bueno, se habla de esto, de esta connotación, no necesariamente una crisis como algo negativo, como algo que se rompe, sino que al aparecer algo nuevo, siempre se produce cierta desestabilidad por salir de esa parte cómoda ya conocida a meternos en una nueva que no conocemos. Por lo cual, esto hizo que con el concepto de familia se fuera redefiniendo este concepto, que se amplíe y de este modo puedan ingresar estas nuevas configuraciones familiares que aparecieron a lo largo del tiempo, que son nuevas. Muchos están desacuerdo, y yo en parte a mí también me sigue haciendo ruido esto de clasificarlas, porque es como que hablamos de inclusión separando. Pero bueno, también entiendo que es una manera de mostrar que hay cosas diferentes, y no del lado de discriminarlos, sino del lado de entender estos cambios y estas nuevas cosas que aparecen, como también una manera de incluir, que a veces se toma de las dos maneras. A veces se toman las clasificaciones como discriminar, que no hace falta aclarar, no sé, como que suena feo hablar de familia y decir, bueno, familia de homosexuales, familia monoparental. ¿Por qué tengo que aclarar si ya doy a entender que una familia es una familia? Como que no hubiera que aclararlo. O familias adoptivas. Calculo que a nadie le va a decir, no le va a gustar decir, ay, sí, ellos son familias adoptivas. Para ellos sigue siendo familia. Uno desde este lugar profesional lo tiene que clasificar y separar para poder entender esto, de que las funciones se pueden cumplir igual, que no es que porque la familia esté constituida de otra manera deja de ser familia,
Y ese es el fin de clasificarlas y diferenciarlas. Entender que la función de una familia se puede cumplir de la misma manera que como antes teníamos conocido a la familia, o basándonos en los tipos de familias anteriores o tradicionales, y que pueden funcionar funcional no solo ellos como familia, sino dentro de la sociedad, dentro de instituciones, que no cambian nada eso. Las causas de estos cambios de familia, como fuimos viendo en este recorrido histórico, tienen que ver a modelos económicos, a modelos feministas, esta nueva figura de mujer que aparece dentro de la familia, en donde no se dedica solo a criar y cuidar los chicos y la casa, sino que también a trabajar, las repercusiones que esto también trae de manera cultural, los cambios de las identidades sexuales también, esto de que hoy por hoy una pareja homosexual se puede casar, puede adoptar chicos de una manera súper natural, que si nos llevamos y nos remontamos hace 40 años atrás, no pasaba, se tenían que esconder, ni siquiera podían decir que eran homosexual. Imaginémonos pensar hace 50 años atrás en casarse o tener hijos o adoptar, muchísimo menos. La ciencia también hizo que cambie esto de los modelos culturales, y acá entra la parte de fertilidad sobre todo, en esto de poder congelar óvulos y decidir cuándo y cómo quiero tener mis hijos, en qué momento, en esto de el avance también en la ciencia con respecto a que también retarda el hecho de la fertilidad, que antes se creía que a los 20 tenían que empezar a tener hijos porque a los 30 ya no ibas a poder más. Hoy a través de un montón de métodos se puede, arriba de los 40, 45, hay mujeres que tienen 50 años y pueden ser mamás. Incluso con los hombres pasa lo mismo, con los papás también pasa que ya la edad no es un problema. La tecnología también, interviniendo en esto de la fertilidad, ha hecho que esto cambie. Entonces es como un combo de situaciones, no tiene que ver solamente meramente con lo cultural, sino que la tecnología, las leyes, todo fue cambiando y haciendo que estas configuraciones nuevas sean parte hoy de esta nueva realidad en nuestro contexto. Ahora les voy a mostrar un videíto que sintetiza un poco esto. Y también está bueno porque habla en primera persona con respecto a chicos dentro de familia. Yo soy la mayor en mi casa y bueno, tengo 3 hermanos, dos varones chiquititos y bueno, mi hermana que me lleva 2 años menor que yo. Yo en mi caso tengo a mis viejos separados y mi viejo vive en Corrientes, o sea, lo veo una vez por año más o menos. Y nada, vivo con mi vieja y con mi hermano. Mi familia se compone por mi papá, mi mamá y 6 hermanos. Mi familia se conforma por mi papá, mi mamá, bueno, separados. Mi viejo vive en Capital, Saavedra. Yo vivo acá en Escalada con mi mamá y con mi hermana. El modelo tradicional de familia, aquel de un padre, una madre y 2 o 3 hijos, sigue siendo predominante. Pero en las últimas décadas ese esquema fue mutando hacia nuevas formas. Hoy en día existen además familias ensambladas, familias monoparentales, familias en las que conviven miembros de más de 2 generaciones, o familias constituidas por parejas homosexuales, entre tantas otras. Bueno, mi mamá y mi papá trabajan todo el día y es como que no están nunca en casa, y como que yo me tomé eso de ser mamá y ser papá, como que les pasa algo y me desespero porque es como si fueran hijos míos. En mi caso también pasa como Karina, tengo a mi mamá y mi papá laburan todo el día y tengo un hermano menor y me hago cargo yo más de él que de ellos. Lo ayudo en las tareas del colegio, o sea, soy más el papá que el hermano. Parece que la veo a mi mamá que viene de laburar, me siento con ella y me pongo a hablar, ¿qué te pasa? Esto, de cosa que antes no se daba. A partir de los años 60 en la Argentina, como en el resto de los países occidentales, se producen profundos cambios, tanto en la economía como en la cultura, como en la moral. El rol de la mujer se transforma profundamente y se transforma también la organización familiar. Lo que empezamos a observar es que las familias mutan de forma. No se puede hablar de una crisis de la familia, sino de un cambio en la institución familiar y en las relaciones familiares.
Si vos no tenés nadie quien te apoye, si no tenés nadie que está ahí al lado tuyo diciéndote las cosas, como que no podés superarte ni vos mismo, no sabes qué hacer, es como que no tenés el cuidado de nadie y te das cuenta que la familia es algo que se necesita mucho. Existen muchos tipos de familia. No se trata de buscar un modelo único y perfecto. Se trata de poder reconocer a la familia como el lugar del afecto, del cuidado, del respeto y también de la solidaridad. Bueno, creo que sintetiza un poco y daba esa mirada de también de cómo los ven los chicos, sobre todo en la edad de la adolescencia, esto de estas nuevas familias y estos nuevos roles que ellos también tienen que asumir, ¿no? Cómo fue cambiando la posición de ellos, de pasar a tener a cargo sus hermanos, de entender esto de padres separados y unos lejos y verlos poco y seguir hablando de papá y mamá, aunque no es eso formado dentro de del mismo hogar, ¿no? Me parecía que le daba ese aporte y esa mirada desde ellos en primera persona, que a veces son los que parece que más les cuesta, pero a la vez son los que más se adaptan y más entienden de estos nuevos contextos. Nosotros, cuando trabajamos sobre familia, tenemos que entender esto de cómo es el contexto o la configuración familiar. Es imposible trabajar sobre familia sin tener en cuenta cómo se mueve, cómo está compuesto, qué es lo que pasa. Y acá voy a hacer un paréntesis. Cuando hablo de familia, esto de que vamos a trabajar sobre familia, porque si yo agarro y hago un taller para adolescentes, por más que solo trabaje con el adolescente, voy a estar trabajando para familia. Si yo hago un taller en una escuela para trabajar con niños de, 8 años, un taller sobre violencia o sobre bullying. Aunque yo esté en un aula con los alumnos y no estoy trabajando con la familia, voy a estar trabajando con la familia. Porque yo el mensaje o lo que voy a trabajar con ellos después lo van a transmitir. Lo que hablábamos de hoy, ya no se considera a la familia como una institución cerrada, sino como un sistema abierto. Y muchas veces eso que trabajo yo con ese niño, después lo lleva al hogar. O porque aprendió algo diferente, o porque se lo comenta y lo charlas con sus padres, entonces aporta otro punto de vista diferente. Entonces siempre va a provocar algún movimiento. Y yo, no por prejuzgar, sino para entender, hay cosas que voy a poder trabajar en ciertos contextos y hay otras que no. Yo, por ejemplo, no podía trabajar en un merendero con nene y hablar, ciertas cosas que ellos no van a tener acceso, como hablar, no se me ocurre una en particular, pero de ir al cine o mencionar cosas que a lo mejor no esté al alcance. Entonces, el estudio del contexto siempre tiene que estar, para saber yo de qué manera voy a trabajar y entendiendo también de que lo que yo trabaje con ese niño en particular o ese grupo de niños, ese niño después lo va a llevar a su sistema familiar. Nosotros hemos hecho un trabajo con unos compañeros en un merendero y después venían los padres a contar qué cosas aprendían o qué cosas incorporaban o cómo cambiaba el trato con sus hermanos. Entonces, si hablábamos de convivencia y cómo comportarse y esto de no pegar o cómo tratar al compañero, ellos después lo llevaban a la casa, entonces venían después y contaban, no, sí, porque ahora al hermano lo trata de esta manera o hace tal cosa, o hábitos incluso de higiene. Nosotros, si bien desde la psicología social no apuntábamos a hábitos de higiene, porque no era nuestro rol, muchas veces lo teníamos que trabajar igual, porque a veces se dificultaban otras cosas. Entonces, si trabajábamos con pinturas y terminaban todos manchados, teníamos que enseñarle que después había que ir y lavarse las manos, porque después nos frenaba a trabajar en otras cosas. Y después tenían que, hacer un dibujito o algo, no podían. O si comían algo antes, también
había que enseñarle que después de comer tenían que lavarse las manos, porque después no podían hacer un dibujo porque tenían los dedos pegoteados, no podían agarrar el lápiz, se manchaban las hojas, lloraban, se frustraban. Entonces, aunque no era lo específico que íbamos a trabajar, muchas veces nos encontrábamos con que lo teníamos que trabajar para que no nos dificulten otras cosas. Y estos hábitos después los llevaban, entonces cada vez que iban a la casa y hacían la tarea, o después de comer iban y se lavaban las manos. Entonces los padres venían y nos contaban. Entonces siempre, aunque trabajemos de manera individual o con un grupo específico que sea de niños y no estén los padres, esto que trabajamos acá después se va a llevar a la familia. Ellos van a interactuar con su familia y van a terminar también produciendo nuevos cambios o nuevos puntos de vista con las temáticas que se trabajen. Por eso es importante hacer de antemano, depende del lugar donde vamos a trabajar, una lectura o un diagnóstico de cómo son en ese momento o dentro de ese contexto las dinámicas familiares. Ponele, si tuviéramos que trabajar un caso que no se da mucho, pero se da, yo he tenido varias compañeras y alumnas que lo han hecho, trabajos en cárceles dentro del sistema de encierro. Entonces, acá hay temas puntuales de familias y de cosas que no se pueden tocar o hay que tener mucho cuidado. Porque ir a hablar de familia, alguien que a lo mejor hace 2 meses no puede ver su familia porque está ahí encerrado y la familia no puede visitarlo porque está muy lejos, es meterse en un tema sensible que puede provocar más mal que bien. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el contexto de donde trabajamos y el tema de familia. Entendiendo que eso que yo trabaje, después ellos lo van a llevar a su contexto. Es como un granito de arena que uno aporta en un lado, pero que después se va expandiendo en otros también. Por eso siempre la teoría esta sistémica se trabaja, no solo se utiliza mucho, sino que aporta una gran herramienta, empezar a mirar desde esta parte sistémica y entender que se funciona así, todo está interrelacionado con todo, para poder entender esto, de poder interactuar en un lado, pero a la vez producir cambios en otro. Con respecto a la intervención, cuando hablamos de intervenir, hoy se habla de intervenir de una manera muy diferente. Durante mucho tiempo, década del 80, del 90, sobre todo, se pensaba que para intervenir y cambiar o trabajar alguna problemática, lo que había que hacer era actuar desde el asistencialismo, solidaridad, caridad, proteccionismo. Era la era de la beneficencia. Todo se solucionaba brindándole aquello que el otro carecía. No sé si recuerdan ustedes, no quiero hablar de partidos políticos, no es la intención, pero para que se remonten a la época, pero en la época de Menem pasaba mucho esto del asistencialismo, en donde, por ejemplo, en mi escuela primaria te repartían todos los útiles, todo con el sello, obviamente, Presidencia de la Nación. Entonces, si los chicos querían ir a la escuela y no tenían útiles, te daban todo, desde el cuaderno, el lápiz, la goma, todo con el sellito, pero te daban todo. Eso era una manera de hacer asistencialismo. Se le brindaba el material para que el alumno fuera a la escuela, pero capaz que el alumno, él no era el problema de ir a la escuela porque no tenía el cuaderno. A lo mejor ni tenía mochila, a lo mejor no tenía calzado, a lo mejor los papás no consideraban importante el estudio. Recordemos que en esa época todavía no se tomaba como con importancia si tenías o no tenías primario, secundario. Veníamos de generación tras generación en donde los padres apenas habían terminado un primario o muy pocos el secundario. Entonces no se consideraba como algo primordial. Si a esto le sumamos las bajas de esto cultural o esta ideología, las bajas de recursos, entonces más condicionaba esto. Muchas veces pasaba épocas de familias muy numerosas en donde apareció esto de que trabajaban los dos afuera y generalmente había un hermano que se quedaba a cargo del resto, de los más chiquitos. Entonces muchas veces se le negaba la posibilidad de que vaya a la escuela por una cuestión de que tenía que cuidar a sus hermanos, no con una cuestión de que le faltaba el lápiz o el cuaderno. Entonces muchas veces esto de dar no terminaba de funcionar.
Hace un par de años se empezó a cuestionar mucho los planes sociales. También, no por una cuestión, no hago el comentario una cuestión partidaria, sino para que se entienda a dónde va. A esto de que no sirve darle un monto de plata a una familia para que pueda mantener a sus hijos como una manera de asistencial, sino que también hay que brindarles otra herramienta. Este puede ser un aspecto que hay que trabajar, el económico y la ayuda económica, pero también brindar la educación, la posibilidad de un trabajo digno. Hay muchas otras cosas más que se pueden aportar y trabajar. No es solamente pensar en esto de hacer beneficencia o caridad dándole algo para que apalie esa crisis económica o esa situación en particular. Entonces, esto va cambiando en general y se empieza a dejar de ver como una acción esto de la beneficencia y se va a abrir la puerta a otro cambio y a otra forma de intervenir. No se trata de ir y ayudar solamente, sino se trata de intervenir para que algo cambie. Y en nuestra parte profesional va a pasar lo mismo. No se va a tratar de una posición personal y ética de enfrentar las problemáticas que nos vamos a encontrar en infancia, adolescencia y familia, de un lado simplemente de ayudar, sino de producir cierto cambio ante esa situación. Y acá aparece la nueva mirada en donde cambia esto de el sistema de beneficencia por el paradigma de la complejidad. ¿Qué significa esto del paradigma de la complejidad? El paradigma de la complejidad lo que va a tratar de hacer es entender que tanto el orden como el desorden y la organización interactúan continuamente dentro del sistema familiar o dentro de todo el sistema, de cualquier sujeto o cualquier sociedad. O sea, todo está interrelacionado. El orden, el desorden y la organización. Pensemos que si no hubiera desorden, no tengo nada que ordenar. ¿Se entiende? Para que haya una organización de algo, yo diga, bueno, voy a ordenar mi dormitorio. Es porque considero que dentro de ese orden hay un desorden. Y también tiene que estar el concepto de qué es ordenado y qué es desordenado. Vieron que a veces entramos a la pieza los chicos y nosotros decimos, pero mirá, esto es un desorden. Y el chico te dice, no, ¿qué está desordenado? Sí, mira, está bárbaro. Porque para el concepto de él, de orden, no es el mismo que el que nosotros tenemos. Entonces, para él eso está ordenado, para nosotros no. Olvidado cuando los manda a guardar la ropa. Vos planchás, dejas todo doblado, ordenado y decís, bueno, ahora guardalo en tu ropero. ¿Qué hacen los pibes? Los míos por lo menos las meten así como vienen. ¿Por qué? Bueno, pasa eso, porque interactúa el orden y el desorden y la organización. Imaginen que si hablamos de dos personas, no tienen el mismo concepto, la misma percepción de lo que puede hacer el orden y el desorden o la organización. Imagínate esto cada vez más amplio. Si hablamos en familia, si hablamos en un equipo de trabajo, si hablamos en una sociedad, van a interactuar esto. No es que no conviven juntos porque justamente se va a dar esto. Que ante diferentes miradas, uno puede ver un desorden, el otro puede ver algo que está ordenado y otro va a ver cierta organización o va a intentar organizar ese desorden. Parece un trabalengua, pero bueno. Lo que intenta explicar es esto, cómo los tres se interrelacionan uno con el otro. No son cosas por separada. Antes se clasificaban por separado. Ahora no, se entiende como que todos interactúan. En el principio de complejidad, lo que intenta es justamente esto, vincular, no distinguir o clasificar, sino entender cómo interactúa una cosa con la otra. Trata de unir en el mismo tiempo y espacio en vez de excluir. Va a hablar de complemento, de cómo las cosas se complementan una con la otra. El modo tradicional pretende hacer al revés, pretende dividir, sobre todo por campos de conocimiento, en disciplinas que se encarguen específicamente para cada cosa.
Antes, no sé, si alguien tenía un problema de conducta en la escuela, el director los llamaba, los citaba a los padres y ahí terminaba. Ahora entra el gabinete, ya se habla desde otro lugar, se les da paso para que puedan hablar con una pedagoga, para que hablen con el psicólogo o con los padres, para que el padre los mande al psicólogo. Se empezaba a cambiar. Antes como que el rol de la escuela era uno, educar. Y si ahí había algo que estaba mal, ya sea por conducta, por comportamiento, ellos no se tenían que encargar. Avisaban a los padres y los padres, si consideraban que sí, se encargaban. O se encargaban, digamos, de la manera que ellos creían. O de castigo, el no dar bola, o mandarle a un psicólogo, o ver qué pasaba. Pero quedaba dentro de otro sistema que se hacía cargo de eso. ¿Se entiende? Se clasificaba y se separaba cuál era el rol y la función de cada uno. Ahora se habla de cierto complemento, de que esto fue cambiando y se empezó a entender desde este lugar de que se tienen que complementar uno con el otro. Entonces las escuelas participan un poco más en otras áreas. Entonces si hay algún problema de conducta, si bien no tiene que ver con el rendimiento académico, se considera que sí puede afectar y que sí la escuela también tiene que interactuar. Entonces ya interviene, sea hablando con los padres, sea con el gabinete, sea con una charla, un aula taller, pero ya interviene desde otro lugar. Lo mismo va a pasar con el tema del trabajo. Hoy con el trabajo se habla mucho de estos equipos interdisciplinarios. Si vos tenés el caso de, no sé, problemas de adicciones, vas a tener, por un lado, el psicólogo, que va a tratar de manera individual al adicto. Por otro lado, vas a tener, no sé, musicoterapeuta, que van a tratar hacer talleres y actividades propias de eso. Por otro lado, podés tener un acompañante terapéutico para casos y momentos específicos para acompañar al adicto. Psicólogos sociales que trabajen de manera grupal con el grupo de adictos. O sea, un montón de áreas van a trabajar, una nutricionista para marcarle una dieta sana, para desintoxicar, para trabajar el tema también de la ansiedad, que después suele pasar que cuando se trabaja la ansiedad por abstinencia, se tiene que trabajar conjuntamente los ámbitos alimenticios porque tienden a descontrolar por la misma ansiedad esa parte. Entonces se trabaja un montón de áreas para poder hacer un tratamiento de adicciones. Lo mismo puede pasar si trabajamos como acompañantes de un nene autista. El acompañante trabaja también con los padres, con la familia, con la maestra si el acompañamiento es escolar, con el psicólogo de cabecera. Empiezan a trabajarse de distintas disciplinas, distintas áreas para un tema en específico. Entonces eso es el cambio de paradigma. Antes trabajaban cada uno por separado. Ahora se trabaja de manera conjunta. Se unen las diferentes disciplinas para trabajar sobre una problemática. Se trata esto de no concebir al todo sin entender las partes. Y tampoco se trata de entender las partes sin entenderla como un todo. Si yo tengo una problemática, no voy a tener en cuenta solamente la problemática, sino la problemática y el contexto y la familia y un caso particular. Y en el caso de cómo intervenir, me va a pasar lo mismo. No voy a intervenir o pensar la intervención solamente desde la psicología. La voy a pensar desde la psicología social. Puedo hacer talleres de arte terapia. Voy a incluir un montón de una cajita de herramientas con un montón de herramientas para poder hacer un tipo de intervención. Así lo hagan ustedes de manera individual también. Aunque no trabajen dentro de un equipo interdisciplinario, siempre se va a trabajar o se intenta, porque es mucho más rico, incluir varias disciplinas dentro de una intervención. Se dice que el paradigma de la complejidad tiene como principio de acción cambiar el punto de vista de tres cosas en particular. Se intenta no que ordene, sino que organice. No es lo mismo ordenar que organizar.
¿Cuánto me queda para que termine? 10 minutos. Estamos bien. Parece lo mismo esto de ordenar y organizar, pero no es lo mismo. Yo puedo ordenar el ropero, la ropa de color. Organizarlo va a tener que ver más con ir algo más a fondo, con ser más práctico. No lo organizo de color, sino que lo organizo de acuerdo, no sé, a la estación. No solo por colores, sino que dejo a mano la ropa de verano, saco o pongo menos alcance la de invierno. Organizo. No pienso solo en el ahora, sino en planificar un después, en cómo va a ser mañana pasado. Entonces, ¿para qué quiero el pullover ordenado rosa si hace 40 grados de calor? Entonces, no solo lo voy a ordenar por color, sino que por ahí lo pongo, no sé, arriba de todo, que total no lo necesito tan a mano, porque no hace frío. Por otro lado, es como pasa también en algunas problemáticas, pensemos en problemáticas actuales, no solo en lo diario, si alguna problemática de violencia o bullying o algo en la escuela. No necesito solo ordenar y hacer silencio, que me escuche, que entienda y punto. Necesito organizar. Cuando vamos a dar una clase o un taller, no necesito solo ordenar. Bueno, siéntense, hagan esto, escuchen, cállense, vos parate, vos sentate. No se trata de darle un orden, sino de organizar para que ellos trabajen. De esa manera se genera la autonomía para que trabaje el otro, no que siga una orden. Y va de la mano con esto de comunicar, no de manipular. No se trata de que se manipule la situación, sino que se comunique. Este es el clásico ejemplo de cuando reprimimos o decimos algo, de dar una orden, es una manera de manipular. Bueno, vos quédate callado, en silencio. No estamos comunicando, no le estamos diciendo, bueno, guarda silencio si podés escuchar y te escuchan los compañeros y podemos entender las consignas. No, estamos simplemente manipulando desde nuestra necesidad y no desde que el otro aprenda. Entonces, yo quiero que me escuchen, cállense todos, silencio y punto. No, se trata de eso. Cuando se habla de manipular, se habla de eso, de que no se obliga al otro por una necesidad propia. Se habla de que no se corrija, sino que se anime. ¿Qué quiere decir esto? Esto de fundamentarle al otro para que el otro entienda y cambie, no que lo haga porque sí, ¿viste? Porque lo tiene que hacer. Es como cuando te decían, bueno, quédate callado. ¿Por qué? Porque sí. Y vos te quedabas callado, pero no entendías el por qué. Eso no anima, reprime. Entonces se explica, se fundamenta desde otro lugar. Esto van de la mano como a cómo tiene que ser la comunicación, ¿no? Entonces se va a entender como que la tarea al momento de intervenir ya no es ayudar o dar, sino que tiene que ver con conocer al otro, con escuchar, entender y poder gestionar una intervención. Y que esa intervención va a tener que tener en cuenta múltiples niveles: el familiar, el institucional, el social, el económico, el académico, un montón de factores o aspectos va a tener que tener en cuenta. Cuando simplemente hablamos de dar, hablamos de eso, tomá, te doy, punto. En cambio, cuando hablamos de intervenir, acá va a haber en juego muchas más cosas que vamos a tener que trabajar y que también vamos a tener que brindarle al otro. No es solamente te pongo el oído o te doy algo. Esto es lo que va a cambiar esta nueva percepción desde el trabajo profesional al momento de una intervención. Se va a hablar de involucrarse desde otro lugar y que se va a armar cierto vínculo. Se habla de intervención como un vínculo con el otro, que si bien es asimétrico y tiende a cierto grado de diferenciación, no desde pares, pero se arma, se crea un vínculo con el otro. Para que este vínculo y esta intervención sea eficaz, la comunicación se pone mucho en juego. Hoy vamos a hacer pie en la comunicación empática. La empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. La comunicación empática va a ir de la mano con eso, pero también vamos a profundizar
tiene que ver con cómo me pongo con el frente al otro, desde qué posición voy a estar enfrente al otro, para poder entender al otro. No es solo me pongo en el lugar del otro, lo tengo que entender, lo tengo que comprender. Obviamente esto muchas veces se evita porque también nos van a empezar a hacer ruido cosas personales. Nos vamos a nosotros a sentirnos más vulnerables, menos profesional y más humano. Y esto a veces se trata de esquivar por una cuestión defensiva. No es algo que lo hagamos queriendo, sino inconscientemente uno a veces hace que escucha, pero no escucha demasiado por el simple hecho de que por ahí nos podemos sentirnos mal o sensibles o vulnerados nosotros. Es como cuando te relatan una historia re triste y uno dice, bueno, no me cuentes más. O algo trágico, o algo feo. Viste, como que si no escuchamos mejor. Esto es un ejemplo más consciente. Inconscientemente nos puede pasar que escuchamos pero no prestamos demasiada atención porque conectarnos con ese dolor o esa historia del otro a veces nos repercute en nuestra propia historia o en el dolor que podamos sentir. Juli. Sí, ayer. ¿Esto puede tener que ver con la mirada óptima y la cercanía óptima? Exactamente. Se va a hablar de mantener cierta distancia óptima. La distancia óptima es estar cerca del otro, pero no quedarme pegada con el sentimiento o lo que me está transmitiendo el otro. Y tampoco tan lejos, porque si estoy lejos no voy a poder crear ese vínculo que necesito para que la intervención funcione. Entonces se habla de distancia óptima como un punto medio en donde yo no quede ni tan lejos ni tan cerca para no quedar pegada, porque si no, no sé, imagínense que si me está contando una situación en donde el otro está angustiado o está dolido, lo que voy a terminar es abrazada llorando junto con él. Entonces la idea es estar cerca, pero sí que me pase eso, ni tan lejos como para que se sienta apático uno o frío o distante. Entonces es buscar el punto de equilibrio entre esa cercanía y a la vez esa distancia para poder hacer que la empatía sea instrumental, que sea una herramienta de trabajo. Se habla de que la empatía debería no ser una capacidad, sino que algo natural que tenemos todos. Pero la realidad es que todos tenemos historia, cosas que nos atraviesan y a veces hacen que nos volvamos o no logremos esa conexión de manera defensiva porque esquivamos ciertas situaciones o por ignorancia también, porque hay a veces que no podemos entender al otro porque no pasamos por la misma situación. Entonces hay cosas que no entendemos. Entonces, si bien esto por un lado a veces suele ser natural, por otras veces hay que trabajarlo. La empatía es una capacidad que también se trabaja. Se trabaja ¿cómo? Y a través de lograr escuchar al otro, de conectarme con el otro, con lo que el otro siente. Yo muchas veces le decía a mis alumnas cuando hablábamos de empatía, es entender, si al otro le duele y llora porque se quebró una uña y para él es terrible, nosotros nos tenemos que conectar con el dolor, no con la situación, porque si nosotros nos ponemos en la situación, para algunos va a decir, ay, por esa boludez está llorando. Ahora, si nosotros nos conectamos con el dolor del otro, logramos la empatía o acercarnos o ir trabajándola. Desde ahí tiene que salir la empatía para poder entender. Si no, es como que uno minimiza, ¿viste? O hay gente que llora por la mascota y otra gente que dice, bueno, un perro es un perro. Y para otros un perro es parte de su vida, de su historia, es un vínculo, es parte de la familia, es mucho más que un perro. Y cuánta gente hay que no piensa igual y cuestiona esto. Entonces, para poder trabajar desde la empatía, yo me tengo que conectar con el sentimiento del otro, con lo que significa eso para el otro. Entonces, no sé si desde la comparación, pero sí entendiendo lo que el otro siente. Entonces me voy a poner en situación de entender y de conectarme con ese amor o tristeza o dolor. Bueno, se nos va a cortar, así que ahí cortamos si quieren y ahí les mando el link para lo que nos falta.
Espera un ratito que se conecten el resto de las chicas. Bueno, volvimos. ¿Dudas, comentarios, preguntas, aportes? Juli, con el tema de la empatía me había pasado mientras estaban de vacaciones en el hotel. Cuando llegué con mi esposo de caminar, había un caso de una mamá que yo sentía llorar, chico, más o menos de 7, 8 años tendría. Desesperado, mi papá, y golpeaba con desesperación el ascensor. Y como que nadie, ni el encargado, nadie que estaba ahí, no, quería, o sea, aportar algo, ver qué sucedía con este niño. Y bueno, me acerqué, le pregunté a la mamá qué pasaba, no, dice, lo que pasa es que le está por agarrar una crisis porque él es autista. Y me dice que, y yo me acerco y me dirijo a él, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Mi papá se fue. Es como que le agarró una desesperación que el papá se haya ido en el ascensor y se pensó que no iba a volver. Entonces yo utilicé la parte, no sé, en el lugar del niño, que podía como ayudarlo, le dije, mira, yo voy a subir rápido la escalera y le voy a decir a tu papá que baje lo más pronto posible porque vos lo necesitas. Sí, yo lo necesito. Bueno, yo seguí este juego con él. Subo las escaleras hasta el 4.º piso y le digo, ¿usted es el papá? Sí, ya estoy bajando. Lo que pasa es que justo me vio que yo subía en el ascensor, él nunca subió el ascensor y él pensó que yo me fui, que me caí. Le digo, quédese tranquilo que ella hable, ahora usted baje rápido, porque, no sé, su esposa estaba muy desesperada y pensó que le iba a dar una crisis. Cuando bajo de vuelta, bueno, ya estaban reunidos, abrazados, como que algo que le faltaba y que no lo veía. Gracias, él me decía, gracias señora, porque usted pudo avisarle a mi papá que bajara pronto, usted me lo salvó. O sea, una parte que uno se pone en el lugar de tanto de la mamá como del chico, ¿no? Uno después me puse a pensar, digo, si pudiéramos actuar lo más simple o lo más sencillo, al no mirar para otro lado, decir, ese niño, ¿por qué es así? O porque, es un caprichoso, porque uno no sabe qué puede estar pasando. Entonces yo actué como actúo en cualquier situación, aunque yo no sé cómo actuar, pero puedo aportar algo para poder acompañar esa situación. Y después, bueno, en el comedor me agradecía, gracias señora porque usted pudo dejar que mi papá pueda volver pronto hacia mí. O sea, son cosas que por ahí la demás persona dice, wow, no se da cuenta que un niño que, no especial, sino un niño que realmente está, no sé cómo explicarlo, pero en esa situación uno no puede mirar para otro lado o dejar que le haga una crisis, porque ahí sí no sé cómo se podría actuar o la mamá cómo podría actuar, pero la cuestión que se hizo amigo de todo ahí en el hotel y la verdad que a mí me favoreció porque yo dije, bueno, pude aportar lo más poco, lo más sencillo de poder acercarme y jugar o intercambiar el juego para no desesperar ni tanto a él ni a su mamá. Así que bueno, nada, eso quería contar, la parte de la empatía, ¿no? ¿Viste cuántas cosas se ponen en juego? Esto del prejuicio, quien pasa, ve la situación y dice, listo, es malcriado, es un capricho, y no sé, no interviene o no participa o ignora la situación, que ni se enteró porque directamente ni escuchó ni se conectó con lo que estaba pasando alrededor, que se enteró y podría haber dicho, bueno, pero no hago nada, o me tomo el ascensor, ya vendrá, viste, qué sé yo. O quien se puede desesperar el doble y llorar con el nene, ¿dónde está tu padre? ¿Viste? Y no poder actuar. ¿Cuántas situaciones pueden pasar o cuántas probabilidades, viste? En una situación quizás tan mucho más sencilla
o diaria o común. Pero sí, es cierto, estas situaciones abren a que uno vea esto de cómo se trabaja la empatía, qué hacer y qué no hacer, y qué pasa alrededor con estas situaciones. ¿Alguna otra duda o consulta o aporte que quieran hacer hasta ahora de lo que fuimos viendo? Cuando estaba contando Esther, me hacía acordar en el acto de fin de año de primaria. Mi hija, la más chiquita, tiene un compañero que es hiperactivo, ¿no? Y entonces, bueno, llegó la parte del himno y él bailaba, hacía la trompeta, hacía como que si fuese con tambor, no sé qué, y la tenía mi mamá al lado. Y mi mamá es muy de la disciplina, de ser estricta y de que uno tiene que estar derechito. Vengo de una familia de policías, entonces es como todo muy rígido. Y cuando termina el acto, y encima tiene vozarrón, de policía, de orden y mando, entonces se me acerca, me quiso dar despacito, pero no fue despacito, estábamos cerca de la fila de ellos. La señorita en un momento nomás como que le hizo así como una, no sé si te diría caricia, pero como que lo contuvo con la manito, ¿no? Con la manito que hizo en el hombro, como bueno, tranquilo, pero nada más. Y mi mamá me dice, se me acerca y me dice, ay, ¿cómo los amarriaría ese nene? Dice, pero mamá, el nene es hiperactivo. Hizo una cara, mi mamá me quedó a morir. Bueno, yo no sabía. Digo, bueno, por estas cosas, le digo, vos tenés que callarte la boca. Le digo, no opinar, no prejuzgar, porque no sabés cuál es la situación del otro. Entonces, bueno, es una lección, le digo, está bien que te haya pasado y que pases vergüenza. Es que puede pasar. Prejuicios tenemos todos tenemos prejuicios. Entonces uno lo tiene que trabajar, sobre todo como parte de la ética profesional, igual que la empatía, igual que la escucha. Son pilares que hacen que como profesionales podemos intervenir de la manera más correcta posible. Porque nunca vamos a ser del todo perfecto, del todo objetivo, siempre la subjetividad está, y eso también hace que seamos más humanos al momento de trabajar y tampoco tan robóticos, ¿no? Entonces está bueno que haya esa mezcla de objetivo y subjetivo. Pero bueno, uno tiene que trabajar porque hay errores que pueden llegar a pasar, pero hay otros que no deben pasar, que ya trascienden la ética profesional y ya es mucho el daño. Nosotros trabajamos con material sensible que es personas, entonces hay cosas que no pueden pasar. No quita que pasen. Yo el primer día que fuimos a merendero, mi compañera también miraba a los nenes y decía, ay, nenes rubios de ojos claros, decía, y nosotros no sabíamos dónde meternos. Era una cosa como, dejate de joder, nuestro trabajo final en grupo no van a probar ninguno. Ay, mira, ella se llama, viste, y capaz que hasta los nombres les parecía raro y no había manera de pararla, pero no había manera de pararla. Ahora, ella tenía mucho miedo de contexto porque ella era oficial de una penitenciaría en donde trabajaba acá en el penal de Campana. Entonces ella, situación de varios de emergencias de Villa, tenía mucho miedo de trabajar porque se sentía muy expuesta. Entonces quizás no lo hacía del prejuicio desde lo económico o al lado, sino que el miedo le disparaba tanta ansiedad, de miedo de ser reconocida, de que imagínense en la situación, que hacía que meta la pata en esas cosas. Entonces te decía, ay, mira esa nena rubia de viejo celeste, y vos decías, callate, nos van a sacar a patadas de acá. Pero bueno, son cosas que pasan. Uno tiene que trabajar mucho los miedos, tiene que trabajar mucho esto de los prejuicios, no con miedo y desde el lado de juzgarnos, de castigarnos, sino que es parte de una crianza, es parte de una cultura. Hay muchos prejuicios que quedaron instalados por la familia o por la cultura y que uno hasta que no va entendiendo, muchas veces prejuicios es ignorancia, es no saber, no entender. Entonces uno cuando ve que hay algo le hace ruido y que hay algo que no puede compartir y tiene que ir, buscar información, buscarle la vuelta para trabajar esas cosas. Bueno, les voy a seguir compartiendo. Ahora
vamos a ver un videíto que está dentro de la presentación en donde va a hablar justamente de la comunicación. Hola Víctor, me llamo Sucuara, soy estudiante de Magisterio en Educación Primaria y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás y quería saber si nos podrías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues uno tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen. Pero ¿por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Ahora mismo por dentro él está haciendo... Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien que se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la tama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando. ¿Y sabes qué, mami? ¿Y sabes qué? Y yo, hijo mío, basta ya, basta. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás, no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón? Vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada. Oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Bueno, acá voy a dejar de compartir porque me parece interesante que lo hablemos.
creo que resume empatía y comunicación y escucha de una manera muy gráfica. En donde, no sé ustedes, pero yo me sentí muy identificada en un montón de cosas. Que parece que uno las da por obvio y por sentado, como que no, yo sé escuchar, y me escuchaba, decía, bueno, la madre que pega rollo, yo soy re la madre que pega rollo, y es como que arranco y digo, bueno, listo, pará, Julieta, calmate, y después me acuerdo de lo enojada que estoy y ya otra vez mis sermones son interminables. Esto de, ¿sabes qué? Tengo una nena de 4 años y es, mami, mírame, mami. Y es todo el tiempo. Y también decía, wow, y cómo cuesta, porque llega un momento que uno hace que escucha, ¿viste? Y como si no se fuera a dar cuenta que uno no escuchara. Entonces, qué importante no la escucha. Mi nena del medio le gusta el detalle cuando te cuenta. Yo, resumime, Alexia, resumime esto del tiempo, cómo nos cuesta parar la pelota y decir, bueno, no, pará, que me lo cuente como quiere, qué resumido, Entonces, y uno tiene años de trabajar y de trabajar con el otro y de un montón de cosas, y sin embargo, cuando lo vi, dije, es algo que vamos a trabajar o tener que trabajar el resto de la vida, porque nos va a pasar, y es cierto, a veces como profesional lo tenemos como más pulido, y con las personas que más queremos es la parte donde por ahí nos permitimos no utilizarlos o no ponerlo a cabo, ¿viste? Es como que ahí nos olvidamos de la escucha empática. Pero bueno, qué importante para el vínculo y para el otro empezar a ponerlo en práctica en todos lados, si seguimos diciendo que esto de los sistemas y cómo afecta y cómo lo importante que es, y aportando un granito de arena en todos lados. Juli, me hiciste acordar también, cuando estábamos en el hotel, nos sentábamos con mi esposo frente a frente para cenar, y había otra parejita, sí, de la misma edad de nosotros también. Y la señora estaba con el celular, mandando mensajes, mostrando lo que estaban cenando. Y mi esposo estaba hablando, conversando, y en una de esas mi esposo me dice, mira, parece que no va a llover más, o estaba lloviendo. Y se ve que en ese momento, no sé, o salió, o como que la otra persona, el esposo de la señora, salió y le dijo, che, viste que parece que no va a llover más. Entonces yo lo miré a mi esposo, y es como que si fuera un eco que lo hizo. Era porque él quería que la esposa le prestara una atención o una conversación. Como él nos veía, que nosotros estábamos conversando, yo lo miré a mi esposo y yo ya dije, se va a matar de risa y va a quedar. Entonces yo agarré, lo miré, le dije, sí, cambió un poco el clima, está bueno para salir a caminar, como sobrellevando esa conversación. Lo miré a la persona y le dije, sí, me parece que sí, está como tan lindo para después de cenar salir a caminar. Y ahí la señora, bueno, dejó el celular, pusieron a hablar el tiempo y todo eso. Pero mi esposo le iba a casar, gracias, porque decir, ¿qué pasó? ¿Se me hizo esto? Fue algo gracioso, pero en ese momento uno creo que no es debido mirando esa, ay, yo lo dije, estoy hablando con mi esposa, o sea, no, buscar la empatía en todo sentido. Si él buscaba una conversación con su esposa, o no se la da, no sé cuál era el tema, pero justo salió una conversación y él quería conversar con su esposa, y salió lo que dijo mi esposo. Dijo, no, yo creo que no va a llover más, y él dijo, me parece que no va a llover más, es como que fue un eco. Y creo que ahí no es mirar al otro lado y decir, bueno, no, decir, sí, la verdad que se puso lindo, está lindo para caminar. Y ahí uno deja esa parte que después continúa, ¿no? No mirarlo como diciendo, Sí, creo que lo usó para pie, para poder sentirse él escuchado, ¿viste? Utilizó lo que escuchó para que después lo escuchen a él. Claro, una simple palabra, porque era una simple palabra, porque nosotros estábamos conversando y salió mi esposo diciendo, paró de llover, y el hombre le dijo a la esposa, paró de llover, no va a llover. Es algo como empezar a querer conversar con tu esposa, o no sé, o querer hablar, porque bueno, salió así. Entonces yo agarré y le miré, sí, cambió el clima, está lindo después de cenar, salir a caminar, está bueno. O sea,
fue como una conversación que estando ahí al lado, no mirar para otro lado y decir, no me interesa. Cuando estábamos hablando me hiciste acordar que hay algo que usamos como modo broma en mi casa con mis hijos, con mi marido también un poco, de que yo tengo un don. Decimos, porque yo tengo un don de bloquear. Cuando por ahí o estoy cansada, y esto que lo que decías vos, ¿no? Como uno afuera lo recontra practica, lo pone en práctica, bueno, lleva a cabo, y en la casa uno se olvida de esas cosas. Entonces, claro, en el día, por ahí estoy muy pasada y necesito como apagar luces y apago oídos. Entonces no sé qué está pasando alrededor. Yo funciono en automático, entonces hago todo lo que tengo que hacer, no sé, cocinar o prender la mesa, esperarnos para comer, no sé, cosas, ¿no? Que uno hace a la noche, pero no escucho. Y por ahí, si viene mi hijo, mamá, te estoy hablando, te estoy diciendo que no sé qué, no escuché, ya pusiste, no, ya activaste el don. Sí, me pasa eso, que sobre todo a la noche, que ya no los aguanto. Ya no aguantas a nadie, decir. No aguanto más a nadie. Sí me pasó a fin de año de trabajarlo en sesión porque estaba como ya muy cansada y me pasaba esto de no poder tomarme tiempos para mí, ¿no? Porque, claro, entender de que uno vive en comunidad, uno no puede ausentarse por más que quiera, o sea, podés encontrar espacios brindándoles tu tiempo, ¿no? Tu escucha, estar, ¿no? Para ellos en estas cosas como no, bueno, la mayoría tiene 6, pero lo mismo, de repente no la termina más, entonces bueno, brindarse para todos y después decir, bueno, listo, ahora cada uno se va a dormir, qué sé yo, porque yo necesito, por ejemplo, no sé, sentarme o bañarme y no escucharlos más, o mirar la tele, no sé, como buscarle alguna vuelta. Lo que me decía mi psicólogo era no mostrarme vulnerable a que yo necesitaba hacer un corte y un espacio privado fuera de ellos, ¿no? Como que eso sería como postergarlos o abandono o separación o algo así, ¿no? Sobre todo con los chicos, bueno, con el marido lo mismo. Pero vale, por eso fui por la parte de decir, bueno, un buen día, una buena tarde, nada más, que estábamos con el tema del trabajo y yo no es que estoy pesada, por ahí pregunto si chicas están, o sea, para decir un buen día, buenas tardes. Yo comenté, ¿cómo vamos con el trabajo? Y Vale me dice, no te preocupes, ¿no ves que estamos de vacaciones? No, estamos la semana de vacaciones, como diciendo, no molestes. No, yo solo quise pasar por acá a ver si podía decir unos buenos días, nada más. Bueno, eso nos cansó, gracias, porque dije, ¿qué pasó? Dije yo acá. Solo dije, un buen día y como vamos con el trabajo, chicas, nada más. Y ella dice, no, estamos de vacaciones, no sé, algo así dijo ella. Bueno, yo lo tomo siempre como risa. Todo lo que habrá dicho, lo que escribió, no lo agrava la situación, sino que digo, a ver chicas, vemos cómo están, ¿están bien? Algunas se fue de vacaciones, pudo viajar o está en la casa todavía, ¿cómo es un buen día? ¿Cómo te va? Nada más. Después todas las administraciones de las palabras, me concentro en esa parte nada. El mensaje a veces es traicionero, porque a veces nos pasa esto, que tenemos poco tiempo, listo, explicamos, mandamos el mensaje y viste, muchas veces el otro le pone el tono que quiere y lo interpreta como puede también. A veces como decíamos al principio, que bueno, y ahora, después de este video, lo importante es la comunicación, ¿no? Porque en eso de el metamensaje, ¿no? Una cosa es lo que yo quiero decir, pero otra cosa es lo que el otro interpreta. Entonces, como dice Esther, para ella era no sé, un saludo, ¿no? Que se genere algo de una conversación ida y vuelta. En lo que escribía y cómo yo lo leía, mi interpretación era cómo era su ansiedad por el trabajo. Porque la pregunta era, hola chicas, ¿cómo va el trabajo? El jueves. El viernes, hola chicas, ¿cómo va el trabajo? El sábado, hola chicas, ¿cómo va el trabajo?
Y el domingo es, todo bien, Isla, pero estamos el fin de semana, activamos el lunes, pero si estás muy ansiosa, todo bien, o sea, lo hacemos sola. No, vale, lo que pasa es que era mi forma de decir hola, ¿cómo están? Dice, bueno, voy a tener que cambiar las palabras y decir, hola chicas, ¿cómo están? ¿Y ustedes por qué no le dijeron el viernes? Hilda, hasta el lunes no hay trabajo. ¿Entendés? ¿Por qué esperar también a que moleste para comunicarnos? Vieron que el ruido siempre se genera de las dos partes. A mí me pasaba que yo, por ejemplo, a mi marido siempre me mandaba un mensaje y le contestaba, ok. Un día puse ok y me llamó, ¿estás enojada? ¿Pasó algo? No, ¿por qué? Y siempre me decís ok, no, ok. Le digo, no, porque fui a contestar y me salta como el texto ya preestablecido cuando ciertas preguntas. Es como, me pone te amo y arriba me pone yo también, como para que yo apriete ahí y lo mande, viste, y no tengo que ni desbloquear la pantalla. Es verdad. Suena re trucho, pero me pasa así y lo hago más de una vez, viste. Ni se me da ni escribirlo. Entonces esa vuelta justo me pasó eso, que me apareció ok, y listo, tac, ok, salió el mensaje así, y mirá un ruido, el tipo me llamaba, y dije, ¿qué pasó algo? Dije, no, digo. Imagínense si le digo que cuando me pone te amo también se lo mando así, ya lo tengo escrito. Pero bueno, hay que optimizar tiempos. Y a mí me pasa como vos esto de los tiempos, los espacios. Yo a veces digo, no voy al baño, me voy a esconder un rato, porque es como, ¡oh, por Dios! Ahora no hay jardín de infantes, no hay escuela, por Dios, es como eterno. Total. Pero bueno, a veces parece que uno hace mal en decirlo, ¿viste? O expresarlo, pero no está bien porque es parte de la realidad de uno y de cómo uno tiene que trabajarse para encontrar el espacio, para uno también darse ese lugar y poder también sobrellevar el resto, ¿no? Y entender al resto. Hoy le decía a ella, estoy agotada mentalmente. Como que todavía no terminó nada, ¿viste? Todo continúa. Y es como decir, lo tenés todos los días acá, es como, oh. Sí. A mí me pasó lo mismo. Yo dije, uy, siento que todavía no tuve vacaciones, porque bueno, sí, desconectamos un día, nos fuimos. Ahora, la previa, el bolso, el viaje, el manejar, el volver, el todo, implica que es como, y no es vacaciones. Le digo, no sé si sentí que eras vacaciones. Cuando estaba ahí sí, cuando volví a casa no, porque tenía que desarmar el bolso otra vez, ordenar todo. No sé. Pero bueno, a veces pasa por eso, porque es como que el año nunca cerró y arrancó el otro de una manera que no me di cuenta. Total. Sigue todo circulando así. Y uno ya está programando para marzo, porque yo ya tengo planes para marzo, es como, estoy agotada. Claro, a mí me pasó que nosotros teníamos todo programado para febrero, porque habíamos ya programado con mis vacaciones, que yo terminaba ya en febrero, y las de él. Y bueno, surgió de irnos unos días y qué sé yo, dije que sí, viste, ahí con dudas, pero bueno, dije, bueno, armemos algo. Después, pero viste, era como así, es como que disfrutás, pero también tiene parte de esa exigencia y una carguita extra. Sí. Claro, por eso, Juli, no solamente a veces con la familia, sino con los que están alrededor, como él comentaba, ya de un niño y después de un adulto, ¿no? Que si bien, bueno, mis hijos ya son adolescentes y jóvenes, ya no quieren ir con los papás de vacaciones, pero, o sea, son cosas que pasan que por ahí son vacaciones, pero estás con la sociedad y sí o sí te involucras, o sea, a través de la empatía o a través de una conversación simple o una palabra simple, sí o sí, no puedes mirar para el otro lado y decir, si no te charla tu esposa, o sea, buscar una conversación y decir, al decir ya, no sé si va a llover o no, pero ya le agregás otra palabra, es como que ya la otra persona encuentra una parte del sentido, decir, bueno, vivimos en la sociedad, estamos acá al lado, no vamos a estar mirando para otro lado, como que no existe, no sé si se entiende. Sí, es súper importante esa conexión. La comunicación no pasa por el decir y escuchar. Tiene que haber una conexión, un ida y vuelta de miradas, no es solo hablar, no es esto de
a acompañar y palmear la espalda y ya está. Va mucho más allá. Cuando hablamos de empatía y comunicación empática, se pone en juego un montón de otras cosas también. Bueno, estamos en hora. Había un par de cositas más, pero que redondeaban sobre el mismo tema. Después les voy a mandar igual el video de la comunicación, el link para que lo vuelvan a ver o lo tengan. Está lindo. No sé ustedes, a mí se me escuchó bien, pero se veía entrecortado. Ella me tiraba como que tenía poca señal. Así que si quieren... Por ahí un poquito lento, pero se sentía todo. Ah, perfecto. ¿No? ¿Qué te pasó? Pero yo lo veo. Bueno, lo que sí les voy a enviar después es el del otro con la temática de adopción para que lo vean. La semana que viene nos vemos con el trabajo ya entregado. Recuérdenlo, mandármelo antes. Así yo para el viernes ya lo tengo leído y veo bien que trabajamos y que vamos a puntualizar. Y ya vamos entrando también en la nueva unidad, nueva y última unidad. Bien. Bueno, la semana que viene nos vemos. Perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, muchacha. Cualquier cosa te mandamos un mensajito, pero yo creo que vamos bien con el trabajo. ¿No, chicas? Sí, para la semana que viene ya va a estar Perfecto. finalizado. Cualquier cosa ya saben, me mandan mensaje, no hay drama. Bueno, chicas, que descansen. Disfruten el fin de. Gracias. Nos vemos. Besote. Hasta la semana que viene. Besos. Chao.